Acá con Miguel Fernández Pastor, que es especialista en seguridad allí de los abuelos, la tercera edad, de los jubilados, para comenzar a analizar, bueno, lo que pasó el viernes, cómo ha ido avanzando y progresando y por suerte mejorando, y hoy en día la situación es prácticamente normal en todas las sucursales bancarias. Miguel Fernández Pastor, muy buenos días. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien. Día. Bueno, ¿cómo ve el panorama allí para los jubilados? Bien, yo creo que se ha normalizado, fue una situación realmente no querida, una desgracia que haya ocurrido lo que ocurrió el día viernes. Yo creo que se pudo haber evitado, que hubo una cuestión logística equivocada y que no llegó a ese problema. Pero también creo que alrededor de eso se generó un sobredimensionamiento de los números. Se hablaron de millones de personas y por supuesto que millones de personas nunca hubo, porque el total de personas que estaban en condiciones de cobrar, que después del día 20 de marzo, no podían alcanzar las 200, 300 mil personas. Tanto es así que... Lo que hubo también fue que mucha gente que no tenía que ir concurrió. Y esto lo decían los mismos empleados bancarios, ¿no? Gente que iba a consultar porque quería cobrar ya la jubilación de abril, otro que decían, y vengo a cobrar los 10.000 pesos del bono porque me corresponde, otro que iba por el servicio público. Había como una desinformación y todo el mundo creía que podía estar ahí, por eso se incrementaron las filas en todo el país, ¿no? Por eso a eso iba, digo, creo que hubo una gran desinformación. Yo creo que los bancos no trabajaron bien, creo que los bancos, aunque reivindico el trabajo de los trabajadores bancarios que estuvieron siempre al pie del cañón, los que no estuvieron a la altura de las circunstancias fueron los bancos que no prepararon las condiciones como para que esto ocurriera. Mire, esto es muy fácil, ponían 2 personas en la calle y a cada uno que iba pasando le explicaban quiénes eran los que cobraban y el resto lo mandaban a la casa y el problema se hubiera minimizado. No quiero decir que se hubiera resuelto porque en definitiva igual era mucha gente, pero se hubiera minimizado muchísimo. Hay 1000 medidas que uno puede tomar que no se tomaron por desidia de los bancos. Los bancos, el tema del cobro de los jubilados, en realidad de los jubilados lo único que les interesa es el encaje bancario que les da, no les interesa lo que les pagan. Por eso los bancos privados pelean por los saberes altos y los saberes bajos se los queda la banca pública. Yo creo que ahí hay que trabajar muy fuertemente para poner en caja a los bancos. Ahora, la situación en Banco Nación, Banco Provincia fue la misma. ¿Cómo? La situación en Banco Provincia, Banco Nación fue muy similar. Sí, pero hay que tener en cuenta que el Banco Provincia o el Banco Nación debe pagar 10-1 con una banca privada. Entonces, porque insisto, la banca privada se queda con los saberes más altos. Claro. Sí, yo creo que, a ver, acá empiezan a aflorar todos los problemas que estaban subyacentes y que iban pasando como inadvertidos, porque del volumen de tarjetas que tienen los jubilados, que un 50% ni siquiera la haya tramitado y que solamente otro 25% la sacó, pero la dejó en su mesita de luz y no sabe cómo hacerlo, pobre jubilado. Y el otro 25% solamente es el número redondo, ¿no? Es el que la utiliza y la tiene correctamente activada. Era como decir, bueno, todo el sistema falló, no capacitar a esos jubilados para decir, señor, tiene que tener la tarjeta y tiene que aprender a usar la tarjeta, ¿no? Que eso es de muchos años, ¿no? Desde que están bancarizados los jubilados. Respecto a la tarjeta, yo soy jubilado, estoy bancarizado y tengo mi tarjeta, digo, así que no lo digo una cuestión personal. Yo creo que acá entran en juego algunas cuestiones que no fueron dimensionadas en su integridad. La primera es una cuestión cultural. Sí. La persona que quiere cobrar su haber, quiere tenerlo en la mano, quiere recibirlo de un cajero entero en su mano. Esto es una cultura que viene del viejo salario que se cobraba. Así Totalmente. Que la gente tiene que seguir esas circunstancias. Hasta empleados jóvenes con 40 años, 50 años, que empezaron a... Ya no le pagaban en sobres, hace muchos años esto, ¿no? Exacto. Pero le empezaron a pagar por cajero automático, es decir, iba el día que estaba el pago y retiraba todo el sueldo, no es que lo dejaba en el cajero y iba sacando, ¿no? Esa es la cuestión cultural a la que usted se refiere. Y hay una segunda cuestión, la gente le tiene mucho miedo que le traiga la tarjeta del cajero. Sí. Porque ha pasado, porque como no sabe, al poner las claves y esas cosas, por ahí tiene miedo que le quiten la tarjeta. Y hay una tercera cuestión que nadie valoró y que es quizás la más importante de todas,
que para un jubilado el día de cobro es un poco como el día que va a votar, se pone el traje, el saquito justo y se encuentra con un grupo de amigos que los ve una vez por mes, que son los que pagan, y los que cobran hacen la cola con ellos. Es el día del encuentro con los amigos de la cola, digamos, ¿no? Y de golpe el día de fiesta se transforma en un despelote impresionante, esta es la verdad. Pero bueno, yo creo que el problema está en que nadie previó estas cuestiones culturales que son las más importantes, las más difíciles, porque no es un problema de que la gente esté preparada o no esté preparada, porque los que menos cobran, en general, han tenido menos problemas con la tarjeta que los que más cobran. La asignación universal por hijo va toda por tarjeta, así que no es un problema de quien tiene la tarjeta, es un problema de la edad propia de no adaptarse a las cuestiones tecnológicas y a mil factores que influyen en la vida de una persona y que para esa persona es su mundo, y bueno, y actúa de esa manera, pero el que dirige, el que toma la decisión, el que hace la situación logística, tiene que tener previstas todas esas cuestiones, porque si no las tiene previstas, pasa lo que pasa. Sí, también, digamos, estamos viviendo hechos inéditos que no se han vivido antes. ¿Cuánto hace, o no sé si lo hubo alguna vez, que los bancos estuvieran cerrados tanto tiempo? No lo recuerdo. No creo que hayan habido circunstancias, y mucho menos que no hayan cobrado, porque también hay que tenerlo en cuenta, todo un grupo de jubilados y pensionados que van de los saberes de la mínima a la máxima, no cobraban desde el 20 de febrero. Claro. Así que tenían una ansiedad brutal. Ansiedad y necesidad de cobrar también, ¿no? La gente iba a salir desesperada a buscar la plata. Totalmente. Porque no había cobrado durante 40 o 50 días. Y hay que vivir 50 días sin jubilación, ¿no? Totalmente. Más para las cuestiones básicas que se necesita la jubilación, que es alimento y medicamentos, ¿no? Exactamente. Así que bueno, yo creo que en muchos aspectos todos estamos aprendiendo y esperemos que se haya aprendido la lección para de acá en adelante, ¿no? También me gustaría decir que como contracara, yo creo que hubo muchísimo terrorismo alrededor de esto, en todo sentido. Yo creo que se empezaron a balancear números que eran disparatados, nada más que por sacar una tajada política o una cuestión de estas características. Y en esto hay que ser prudente. Yo no digo que hay que justificar, porque obviamente es injustificable, pero hay que ser prudente, hay que utilizar números razonables, calmar a la gente. Porque fíjense, los números no eran tan brutales, con una prueba elocuente. Al día siguiente no había cola. Había bancos que atendían 2 personas. Y quiere decir que el día anterior se había descongestionado casi todo el sistema. Si fueran 1.700.000 personas las que fueron... No, acá la capacidad de reacción tiene que ver con lo que se hizo para el viernes. Todavía. Acá lo que se hizo, lo que no se hizo para el viernes, que fue lo caótico, digamos, ¿no? Entonces, en eso es donde tenemos que aprender todos la lección de que no se vuelva a repetir. Después, sábado y domingo, hasta el día de hoy, ya hay una actividad hasta menor a la normal, digamos, ya se había descomprimido todo. Exactamente, eso es lo que quiero decir. Digo, hay que ser prudentes, y prudentes tenemos que ser todos, no algunos tienen que ser más prudentes que otros, todos tenemos que ser prudentes, porque se está jugando con las emociones de gente muy grande, ¿no? Miguel Fernández Pastor, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, les agradezco mucho, un abrazo grande. Y a quedarse en casa. A quedarse en casa. Sí, gracias.